siguiente programa es apto para todo público. Canal 6. Escuela Maternal, Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. ¿Ya bien? ¿Aló? Buenas. Gracias, Señor. Damos las buenas noches, dando gracias al Señor por tener la oportunidad de dirigir la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios, porque es el Espíritu Santo de Dios que nos guía, nos orienta, nos ilumina. Él envía su luz, la palabra de Dios, que es la que nos da esa fortaleza, ese ánimo, esa ayuda, que es el poder de Dios, que nos guía, que nos levanta. El alto y el sublime, el que habita en las alturas, el omnipotente, omnisciente, omnipresente, es el que nos ayuda y nos guarda y nos libra de todo mal. Hay que darle muchas gracias al Señor porque se puede tener el anuncio, se puede tener al Señor, al Espíritu vivificante, que es el que nos despierta y nos ayuda para que tengamos fuerza, ánimo, fortaleza en este mundo donde tantas aflicciones hay. Como el Señor nos lo advirtió, en el mundo muchas aflicciones tendréis, pero confía en mí que yo he vencido el mundo, dice el Señor. Tenemos que confiar en el que venció el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio esa parte del unigénito Hijo de Dios, salido de Él, ya ese poder de Dios, la luz, y vino y nos dio entendimiento y conocimiento para que nos despertáramos y poder nosotros un día tener esa morada de Dios en el Espíritu en cada uno de nosotros, que es ese poder del Señor y su fuerza, que es el Espíritu Santo, que es el que nos levanta del polvo de la tierra. Que darle muchas gracias a Dios porque podemos tener ese privilegio de poder anunciar el reino de los cielos que se ha acercado a todos, porque Cristo ya vino a todos y tenemos que buscar esta parte de la salvación. La salvación viene a través de Cristo, la salvación de nuestra alma, porque el mundo está muy perturbado, pero en cosas terrenales, en cosas pasajeras, en cosas temporales. Pero el Señor dice que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Le dijo al sacerdote Samuel, un ungido del Señor que le servía, porque Samuel estaba mirando lo externo, pero Dios le abrió los ojos del entendimiento para que pudiera mirar bien la parte espiritual. Entonces nosotros también, el Señor nos abre los ojos del entendimiento para que estemos en la parte espiritual, en lo eterno, en lo invisible, su poder, que es la fuerza espiritual que Dios nos regala, porque Dios es espíritu. Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira tu corazón, lo que tienes en tu corazón, ¿ya? Porque nuestro corazón estaba entenebrecido, sucio, y solamente Cristo nos lo pudo limpiar y renovárnoslo, limpiar nuestra alma. ¿De qué sirve poseer el mundo? Todas estas cosas externas donde el hombre se aflige por cosas temporales, pero al final de la jornada vienen a pedir el alma, dice el Señor, ¿y de quién será tu alma? Lo más precioso que nosotros tenemos,
esta parte que Dios nos ha regalado, que es eterna, porque nuestra alma, en nuestra conciencia, nuestros pensamientos tienen que volver a Dios, que son altos. Nosotros no podemos volver a Dios sino limpios, purificados, como ese templo de Dios viviente, porque somos casa y templo del Señor. Hay que darle gracias a Dios porque el Señor es el que nos guía, nos orienta con su palabra santa y podemos disfrutar del gozo del Señor, lo espiritual, que es más grande, grandioso, que es el poder de Dios, la fe, lo espiritual, lo que no vemos, que es más grande que lo que vemos, que es pasajero y temporal. Nosotros tenemos esa vida eterna y nosotros tenemos que venir al Señor para que podamos gozar de muerte a vida, porque Dios es la vida. Dios no tiene que ver nada con destrucción, muerte, todo esto que estamos viendo en este postrer tiempo engañoso, donde el hombre es destruido, dice el Señor, porque no creyó. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Libro de Oseas 4:6. ¿Ya? Fue destruido porque le faltó el conocimiento. O sea, nosotros tenemos una parte que teníamos que volver a recuperar, a ser renovada, que es la parte de la imagen y semejanza de Dios. Otra vez a recuperar la parte espiritual, como en el comienzo fuimos conocidos, porque el Espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero nuestra alma no puede llegar sucia, tiene que limpiarse, porque nuestra casa tiene que ser sin arrugas y sin manchas, dice el Señor. Somos la iglesia del Señor, el Señor es santo, santo, santo es el Señor, digno de ser alabado. Entonces hay que darle gracias a Dios. Vamos a la palabra de Dios que nos dice el Señor hoy a través del mensaje, que es la parte espiritual, que es viva y eficaz, la palabra del Señor. 104 del Salmo dice la palabra, 104:4, el que hace a los vientos sus mensajeros. Entonces, ¿usted ve el viento? No, usted no lo ve, ¿ya? Pero en ese viento está la parte espiritual, ¿ya? Está el mensaje de Dios, está la palabra de Dios que sale. No solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor, los pensamientos del Señor, que son altos, ya sublimes, el Dios todopoderoso. Esos pensamientos nos los da el Señor, pero tenemos que venir nosotros a través del mensaje, a través de la palabra de Dios que corre, ya, y hay que glorificar su nombre, el fruto de labios que confiesen su nombre, dice el libro de los Hebreos, confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, es el Dios todopoderoso, el que vino y nos dio esa parte para que nosotros despertáramos de esta parte temporal, material, y tuviéramos el poder de Dios, que es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios y sin santidad nadie lo verá. ¿Y cómo nos vamos santificando? Nuestra casa, nuestro templo, a través del Señor, a través de la palabra de Dios, a través de la semilla, a través de la simiente de Cristo, nosotros vamos teniendo esa fuerza poderosa de levantarnos del polvo de la tierra y resucitar en esta vida presente y la porvenir, que es la vida eterna, porque nuestra parte espiritual es eterna. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos en tener esa parte que nos da el Señor, de la palabra, del manual, donde nosotros vamos fortaleciéndonos en el Señor y vamos creciendo en el Espíritu. Entonces vamos nosotros dominando nuestra parte ego del yo, el cual tiene que menguar, y el Espíritu crecer en nosotros, porque somos seres integrados, espíritu, alma y cuerpo. Pero nuestra alma está viciada con deseos engañosos y entenebrecida, y el Señor con la palabra, que es espiritual, nos va limpiando y nos vamos fortaleciendo y vamos creciendo y saliendo de las tinieblas a la luz para ser agradables a nuestro Padre Dios, que es espíritu, y adorarlo en espíritu y en verdad, no con cosas externas, porque Él es el creador de todas las cosas, es con un corazón contrito y humillado, no desprecia al Señor, ya, quebrantarnos delante del Señor, buscar al Señor para que nuestro espíritu sea vivificado
y poder agradar a Dios. Dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Entonces tenemos que tener esa parte espiritual viviente, ese fuego que viene a través del Espíritu, ya que es el poder de Dios para nosotros derribar todas estas cosas que nos pueden ocasionar daño y fortalecernos en esa parte espiritual y alimentarnos de ese fuego del Señor que está en cada uno de nosotros, como los serafines que adoraban al Señor. En Isaías 6, los serafines estaban en la presencia del Señor. Entonces, esa presencia del Señor viene a través del Espíritu Santo, que es el fuego que debemos de tener, esa pasión que debemos de tener espiritual por las cosas invisibles. Su eterno poder y deidad se hace claramente visible en todas las cosas hechas, y no tenemos excusa, pero ese poder de Dios nos lo da a nosotros como pueblo del Señor. Entonces, como llamados del Señor, discípulos del Señor, apóstoles del Señor, sacerdotes del Señor, que toda esta parte espiritual que está en la palabra de Dios, nosotros tenemos que darle mucho agradecimiento a Dios por toda la obra que ha hecho en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor, qué ha hecho en nuestras vidas, cuál ha sido la renovación, la transformación que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, que somos la iglesia del Señor. Cada uno de los hermanos manteniendo ese gozo, esa parte espiritual, manteniendo ese testimonio vivo de esa obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas para poder uno agradar a Dios. Esa redención, son redimidos, somos los redimidos del Señor. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos, que a testificar como discípulos, como apóstoles, dice la palabra de Dios, hablar de ese poder de Dios en nuestras vidas, de ese testimonio, de esas maravillas que ha hecho en nosotros en nuestra vida, en la parte espiritual, porque muchos testifican, son señales, milagros, prodigios, cosas externas, cosas materiales, como los 10 leprosos. El Señor los limpió a todos, los limpió, y uno solo vino al Señor a sus pies a darle esa adoración espiritual, a darles el primer lugar. Los demás se quedaron en el mundo, ¿ya? Porque les atrae más las cosas fáciles, materiales, terrenales, las cosas temporales, las añadiduras, que la parte espiritual. Entonces nosotros como mensajeros del Señor tenemos que mostrar las maravillas que ha hecho el Señor en nuestras vidas como iglesia, los hermanos, de a donde el Señor los ha sacado, cómo es que adoran al Señor, cómo viven en el Señor, cómo es vivir en Cristo Jesús después de uno estar resucitado, porque el Señor es el que hace esa obra redentora. Entonces vamos a ver qué hacen verdaderamente los discípulos, los que tienen llamamiento del Señor, tienen que testificar de esas maravillas, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque la abundancia del corazón debe hablar la boca. Nosotros, el Señor nos ha renovado, el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron, quiere decir que el Señor ha perdonado verdaderamente todas estas cosas el cual éramos enemigos y transgresores del Señor, y nosotros no hacíamos su voluntad, hacíamos nuestra propia voluntad. Nosotros a lo malo le decíamos bueno, porque no teníamos esta parte espiritual que nos despierta nuestra conciencia, nuestra parte donde hemos de adorar a Dios como casa, como templo, como santuarios, como iglesia, porque la iglesia es donde el Señor es la cabeza y el cuerpo son los miembros, cada uno de nosotros, y debe ser una iglesia que debe limpiarse y santificarse a través de la obediencia a la palabra del Señor. Entonces vamos siendo morada de Dios en el Espíritu, y vamos nosotros llenándonos de ese gozo, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y ya las cosas que nos oprimían, angustiaban, desesperaban, afligían, ya esas cosas negativas, todo eso va quedando atrás, que es del viejo hombre, el cual está engañado por esa parte
rastrera del pecado que nos apartaba al Señor. Ya no somos enemigos, somos amigos de Dios. Entonces ya comenzamos a tener en nuestra casa, en nuestro templo, en nuestro santuario, que somos cada uno de nosotros, la presencia vivificante de ese Espíritu, que es el que nos llena, nos fortalece cuando hay momentos difíciles de nuestra vida, cuando estamos atravesando por un desierto. Nosotros tenemos esa agua viva, esa parte espiritual, y podemos disfrutar que estas aflicciones las podemos vencer. Muchas son las aflicciones del justo, pero todavía nos guardará el Señor. Oprobios, todo esto que viene, el cual nos atormentaba, porque nosotros alimentábamos nuestra alma era con cosas de los sentidos externos. Ya nosotros alimentamos en nuestra alma con ese espíritu vivificante como templo de Dios. El Señor nos va limpiando para ser nosotros agradables al Señor, y vamos venciendo todas estas dificultades, todos estos vientos y tempestades que tenemos en nuestra vida. Vamos nosotros teniendo un gozo, que es la parte espiritual, porque estamos alimentando la parte espiritual con el Señor, que es la palabra. Entonces vamos creciendo y nos vamos llenando de alegría que el mundo no nos la da. El gozo del mundo es un gozo temporal. Llega la Navidad, pasa la Navidad, quedan las deudas, quedan los problemas, quedan los divorcios, quedan los adulterios, las separaciones, porque es un mundo que solamente se alimenta es de lo vano, de lo de afuera, lo terrenal, el cual nos lleva a muchos problemas, a muchas dificultades, a muchas adversidades que no podemos vencerla si no tenemos la parte espiritual. Entonces Dios quiere que tengamos la parte espiritual para que no solamente pasemos en los gozosos, porque si nosotros tenemos los gozosos, no vamos a tener los dolorosos, dice el Señor, porque no vamos a meternos en líos ni en problemas, sino que tenemos un freno, una parte espiritual, una parte del razonamiento que no nos deja llevar ni arrastrar por la corriente del mundo, donde la gente solamente anda en los sentidos externos, lo que ve, lo que oye, lo que siente. Todas estas fuerzas que tienen un poder sobrenatural nos ganan si no tenemos esa parte del freno, que es el Espíritu Santo de Dios, para que nosotros no vamos a tener después problemas, dificultades, y vamos a tener una vida de tristeza, una vida de angustia, una vida de enfermedad, debido a que no tenemos la parte que Dios nos ha regalado, que es el tesoro en vasos de barro, que es el Espíritu Santo, que viene a través de nosotros estar en la palabra y ser obedientes al Señor. Entonces vamos creciendo en espíritu y en verdad, y entonces el tiempo que pasamos en esta vida somos más que vencedores, no vencedores, porque vencedor puede ser alguien que tiene un poco de cosas. Dice, de nada sirve poseer el mundo si al final pierdes tu alma, o la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Puede tener muchas cosas, pero tiene un alma entristecida, un alma amargada, un alma angustiada, un alma desesperada. De nada le sirve tener las cosas de afuera si no tiene su hombre interior fortalecido. Dice la palabra del Señor, leamos unos versículos del Señor, que nos dice el Señor en Hechos de los Apóstoles, 14, dice el Señor, Hechos de los Apóstoles 14, habla de los mensajeros, los apóstoles, como estaba Pablo en ese momento y Bernabé, predicando y anunciando la palabra del Señor, que es lo que nos toca a nosotros cuando nosotros, el Señor nos ha llamado a esa santidad, a esa parte de que tenemos que nosotros tener seguimiento. Sígueme, dice el Señor, y cuando uno sigue al Señor, pues las cosas del mundo pasan a ser secundarias, y primero está el reino de los cielos, y lo demás viene por añadidura, porque lo principal es tener esa vida en abundancia que nos da el Señor en esta vida presente, y la vida eterna, que es la porvenir, es lo que viene para el que cree. La fe es que un día vamos a resucitar, gloria a Dios, y vamos a estar delante de la presencia de ese Dios viviente. Dice Hechos de los Apóstoles 14, 24, pasando luego por
Pisidia vinieron a Panfilia. El 25, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles del Señor que tenían ese llamamiento y que habían conocido al Señor? Predicaban la palabra de Dios igual. Lo mismo pasa hoy. Eso pasa cuando nosotros venimos al Señor. Entonces, nos toca que anunciar la palabra del Señor. Espíritu Santo, perdón. Gloria a Dios. Entonces nos toca que predicar esa palabra del Señor. El 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces, como apostolados tenemos esa encomendación de llevar esa palabra del Señor como discípulos del Señor, apóstoles, como sacerdotes del Señor. Amén. De allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces, ellos navegaban, ellos iban de una parte a otra. Hoy nosotros también no teníamos, no sabíamos de la oportunidad que íbamos a tener de navegar, como estamos haciendo hoy a través de la palabra de Dios, el cual somos esos mensajeros que el Señor nos dice, pero ya la ciencia se ha aumentado y entonces nosotros podemos ir a todos los rincones del mundo, a través de la navegación, a través de un internet, a través de un YouTube, podemos ir a muchas partes del mundo y hay que darle gloria a Dios porque tenemos ese privilegio de tener esa parte espiritual, de anunciar la palabra del Señor y nosotros anunciamos la palabra de Dios como mensajeros, como apóstoles, como sacerdotes del Señor, pero esa palabra corre, ¿ya? Los mensajeros, dice el Señor, corre esa palabra a través de la enseñanza, a través de la televisión, a través del internet, a través del YouTube, a través del Facebook, todo eso, la palabra de Dios está corriendo en este postrer tiempo, dice Daniel, porque la ciencia se aumentará, y eso es lo que estamos viendo, ¿ya? El conocimiento del Señor también se está aumentando, no solamente la ciencia del hombre, con todos los inventos, sino que la palabra de Dios está corriendo más apresuradamente que antes en el primer tiempo. Entonces, en este postrer tiempo estamos viendo cómo se está navegando y cómo se está llevando el mensaje de la salvación como apóstoles. El 27 de 14, Hechos 14. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que testificar como apóstoles del Señor, como discípulos del Señor? Referir qué ha hecho el Señor con nosotros, con cada uno de nosotros. ¿Qué es el testimonio que tenemos nosotros? ¿Por qué hablamos de la palabra del Señor? ¿Por qué tenemos el anuncio? ¿Por qué dice que referir es decir algo que ha sucedido en nuestras vidas, algo que es verdad, de a dónde nos ha sacado el Señor? Entonces somos testigos de ese poder de Dios y testimonios de ese poder de Dios, y de lo que sabemos hablamos, dice el Señor, de qué ha hecho el Señor en nuestras vidas como discipulado. Perdón, está diciendo el apóstol Pablo, amén. Entonces, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, ya, la iglesia es donde se reúne, donde hay 2 o 3 en su nombre, está el poder del Señor manifestándose, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Entonces, como iglesia es importantísimo, como iglesia no está hablando de multitudes. La iglesia del Señor es donde hay 2 o 3 en su nombre, es el templo del Señor, cada uno somos la casa del Señor, y el Señor va obrando cada uno de nuestras vidas. Esa es la iglesia del Señor, cada uno pertenece a la iglesia del Señor, esa es la verdadera iglesia, ¿ya? Te refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces nosotros como mensajeros tenemos que
esas puertas de la fe, que es la parte espiritual, se están abriendo a través del mensaje y la predicación de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, vamos adquiriendo esa fe y vamos transmitiendo esa fe, que es espiritual, que viene a través de la palabra de Dios. Entonces, pero nosotros tenemos que ser testimonios de ese poder de Dios, del Señor de donde nos sacó, del Señor de donde nos liberó, la obra perfecta que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Entonces hay que darle muchas gracias al Señor, que podemos referir todas estas cosas y las maravillas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Somos testigos de ese poder de Dios, de donde nos sacó de las tinieblas a la luz, nos sacó de esa ley del pecado y la muerte y nos ha dado la luz del Espíritu de vida, ¿ya? Y como había abierto la puerta de la fe a los gentiles, entonces los apóstoles estaban predicando y anunciando el reino de los cielos a los gentiles. Eso nos toca también a nosotros. Nosotros somos gentiles, cada uno de nosotros somos gentiles. El Señor nos ha injertado al pueblo de Él por fe. Abraham creyó a Dios antes de que llegara la ley y fue contado por justicia. Entonces nosotros somos justificados es por la fe, ¿ya? Porque Cristo vino a nosotros. De esa descendencia de Abraham vino Cristo, que es el autor y consumador de la fe, y nosotros por fe hemos entrado a ser el pueblo de Dios. Y tenemos que testificar de esa palabra del Señor. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Entonces, esa es la iglesia del Señor. Va creciendo, la iglesia del Señor va creciendo, gloria a Dios, y entonces nosotros vamos también con esa parte espiritual, hablando de esa parte de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Somos testimonios de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Entonces, dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 6, 9, 11. 1 de Corintios 6, 9, 11, ¿qué dice la palabra del Señor? Vamos a ver qué nos dice el Señor. Ay, Espíritu Santo. 1 de Corintios 6, 9, 11. Dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Mire esta lista ya que nos dice el Señor, una lista completamente donde éramos enemigos del Señor. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El 11, 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos. Ahí estábamos nosotros como gentiles, como paganos, como enemigos del Señor. No teníamos el conocimiento de Dios, estábamos entenebrecidos en esas tinieblas. No podíamos adorar a Dios, no podíamos ser morada de Dios en el Espíritu, porque teníamos todas estas cosas que son del mundo y que son bajas, ¿ya? Que son desagradables para Dios y para cada uno de nosotros, porque nosotros somos templos de Dios viviente, el cual no es de nosotros. Somos templos, somos casa del Señor, somos santuarios del Señor, y no teníamos esa pureza ni esa limpieza, porque Dios no había venido a nuestra vida, pero Cristo ya vino. Y mire que como gentiles, nosotros, cada uno de nosotros, usted, yo, todos tenemos ya derecho a entrar a ese reino de los cielos y acercarnos confiadamente a la gracia y al perdón del Señor, porque el Señor sabía que estábamos en tinieblas. Por eso vino la luz, para sacarnos de las tinieblas a la luz y para poder trasladarnos al reino de la luz, del Espíritu de vida, porque la luz es vida, Cristo es la vida, Cristo es la luz. Entonces ya tenemos esa parte espiritual en nuestra casa, en nuestro templo, porque nosotros éramos enemigos de Dios, adversarios del Señor, porque nosotros no hacíamos la voluntad, no podíamos hacerla, hacíamos la voluntad del padre el diablo, el cual teníamos en nuestro corazón un poco de deseos engañosos, muerte, destrucción, lascivia, lujurias, codicias, avaricias, todas estas fuerzas que alimentaban nuestra alma, nuestro espíritu. Ya eso el Señor lo ha barrido. Ya el Señor con su muerte en la cruz nos redimió esa maldición y nos dio la ley del Espíritu de vida para que todos seamos templos de Dios viviente, cada uno seamos ese templo que debe estar limpio a través de la sangre de Cristo, y limpió nuestra alma,
nuestra conciencia de ese entenebrecimiento y ahora somos morada de Dios en el Espíritu. Tenemos la presencia de esa parte espiritual, podemos buscarlo, podemos adorarlo, podemos alabarlo, podemos bendecirlo, glorificarlo y vivir en esa vida en Cristo hasta que el Señor nos llame a su presencia y vamos a resucitar igual que Cristo. Ya cuando nos salgamos de este cuerpo material, pues estamos, el Señor dice que está la parte del edificio donde vamos a ser todos los que han creído al Señor y han resucitado, vamos a ir y vamos a morar en esa parte espiritual. No nos vamos a quedar en las tinieblas, con el príncipe de las tinieblas, con el de la caja de fósforos, no nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Porque nosotros nos hemos despertado y sacudido de esas fuerzas del mal y el Señor nos ha resucitado. Entonces dice el Señor, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces esa obra redentora espiritual tenemos que estar muy agradecidos porque Dios nos ha verdaderamente acercado confiadamente a esa gracia, a ese perdón, a esa resurrección, porque nosotros estábamos ahí, estábamos en un listado de muerte, en delitos y pecados, y Él nos dio vida, nuevamente nos resucitó. Esa es la resurrección que nos ha trasladado a la parte espiritual, pero tenemos que vivir en esa parte espiritual. Entonces, tenemos que ser testimonio y testigos que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de a dónde nos ha sacado. Y eso es lo que nosotros testificamos, como estaba testificando el apóstol Pablo a la iglesia, de la obra que había hecho el Señor en cada uno de nosotros. Referido quiere decir, pues, testificar de la verdad, de que el Señor nos ha sacado de las tinieblas a la luz, y ahorita agradamos a Dios en espíritu y en verdad. Somos templos de Dios viviente, pero tiene que morar esa parte espiritual. Tenemos que alimentar a esa parte espiritual, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El que está débil, pues lo aparta de esa parte limpia, pura, y le pone tropiezos para que no haga la voluntad del Señor. Entonces, para que te quede con los baales, porque Él te ofrece un poco de regalos, pero los regalos que te ofrece el enemigo son bajos, son terrenales, para que tú nunca vayas a resucitar, ni vayas a volver otra vez a ese reino de los cielos. Entonces, en todo momento es una lucha entre lo espiritual y lo carnal. Entonces, ¿quién ganará? Pues según como estemos nosotros fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza, nosotros hasta el último tiempo tenemos que, el Señor dice que hasta el final, dice el Señor, el mundo sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros vamos a permanecer para siempre, pero es una lucha entre lo espiritual y el pecado, que es nuestra parte carnal. Porque el enemigo siempre nos va a mostrar un poco de cosas para que nos apartemos y nos debilitemos y no seamos espirituales. Pero por eso está esa parte donde el Señor nos saca y nos resucita y empezamos nosotros a buscar de ese reino de los cielos para no volver atrás como el perro al vómito, dice el Señor. Entonces nosotros no volvemos otra vez a tener esas caídas, sino que el Señor nos ha levantado, poniendo la mira en las cosas de arriba más que en las cosas temporales y terrenales. Entonces vamos saliendo del engaño, de la mentira, de la serpiente antigua que nos engañó en el principio como nuestros padres, y dejaron la primogenitura, la parte espiritual, y cogieron la primogenitura pero terrenal. Y el Señor dice que nadie puede volver a Dios. El Señor es el mediador entre Dios y los hombres. Nosotros con Cristo podemos volver al Padre, es el mediador. Nadie ha ido, sino Cristo ha subido por nosotros. Entonces nosotros también vamos a tener esa parte de la resurrección. Entonces el Señor nos sacó de este estado lamentable donde nos estaba, y el Señor nos ha lavado, nos ha santificado, nos ha justificado a través de la ley del Espíritu de vida. Nuestra conciencia, nuestra parte espiritual, nuestro templo ha sido justificado por Cristo, y vamos siendo agradables a Dios y haciendo la voluntad del Señor. Entonces es importantísimo Tito 3, 1 al 7, de donde nos sacó el Señor, que es lo que estamos testificando de esta parte donde el apóstol Pablo está diciendo que está refiriendo a la iglesia todas las cosas y las maravillas que el Señor ha hecho en su vida, que nosotros tenemos que contarlas y ser testimonios de ese poder de Dios, porque la abundancia del corazón es que tenemos que hablar qué ha hecho el Señor como discípulos, apóstoles, sacerdotes, que el Señor nos ha llamado a ser una nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, no venir con la palabra de Dios y engañar a los hermanos
ya a la grey de Dios con ganancias deshonestas, cobrando por la oración, haciendo un poco de cosas de ritos y sacrificios y un poco de cosas que el Señor no ha mandado a hacer. El Señor manda esa que a través de Cristo nosotros crezcamos con esa fe, como un grano de mostaza, vamos creciendo como iglesia hasta que ese día vaya perfeccionándose, y lo hace el Espíritu Santo a través de nuestra disposición que nosotros tenemos, porque tenemos que luchar por esta parte espiritual, pero ya tenemos toda, porque Cristo ganó por nosotros, venció los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad las venció Cristo, para que nosotros pudiéramos ser morada de Dios en el Espíritu. Ya somos espirituales, antes no podíamos serlo, pero ya podemos ser espirituales gracias a la venida del Señor. Nos redimió de todas estas maldiciones y nos ha levantado para que pongamos los ojos en las cosas del Señor, que son santas, limpias, y vamos fortaleciéndonos y creciendo como iglesia. Cada uno de nosotros ya vamos siendo santuario del Señor para que el Señor se quede en nosotros. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en Tito 3:1. Tito 3:1 al 7. Gloria a Dios, porque el Señor nos va enseñando. Tito 3:1. Tito 3:1. 1 al 7. Gloria a Dios. Tito 3:1. Justificados por la gracia, o sea, por el Señor Jesucristo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, es importantísimo nosotros sujetarnos a la ley, porque la ley se hizo fue para el que es transgresor. Entonces, nosotros, si estamos en el Señor, en la ley del Espíritu de vida, pues no vamos a tener los problemas que tienen las personas en este momento por transgredir la ley, ¿ya? Por matar, por robar, por fletear, por narcotraficar. Les aplican la ley, y la ley no es lo mismo que la ley del Espíritu de vida. Cuando nosotros tenemos esa parte espiritual, esa parte de Cristo, pues nosotros podemos vencer todas estas cosas que eran engañosas: muerte, destrucción, robo. Entonces, por eso tenemos que orar por el débil, porque el que no tiene fe, por el que no tiene la ley del Espíritu de vida, sino que está en la ley del pecado y la muerte. Entonces le aplican la ley. Entonces el Señor dice que a nosotros pues no nos van a someter a la ley si nosotros somos verdaderos testimonios de ese poder de Dios y ponemos por obra y práctica la palabra del Señor, que son los mandamientos del Señor. Nunca nos van a aplicar la ley, porque no vamos a transgredir la ley, ¿ya? Hay que darle gracias a Dios, porque tenemos la ley del Espíritu de vida, que es más fuerte, más poderosa para dominar nuestros deseos engañosos externos que nos llevan a la destrucción, ¿ya? Porque el sexo ilícito te lleva a la promiscuidad y te puedes enfermar con una enfermedad, con un gonococo, con un papiloma, a una mujer, un gonococo a un hombre, una enfermedad que no tiene remedio, una septicemia, ¿ya? Porque eres débil en la fe. Entonces vas y te metes con cualquier persona, ¿ya?, de la calle, y vas a tener problemas después a tu casa, a tu templo que eres tú, por no ser santuario del Señor, por no estar santificado, por no estar justificado, ¿ya? Como nos está diciendo el Señor, eso erais algunos, y ahí nos sacó el Señor, con su mano poderosa nos sacó de Egipto, del mundo, de Babilonia, de los Baales, de los ídolos, donde nosotros éramos arrastrados. Ya tenemos esa parte espiritual, esa fe ha crecido en nosotros y ya no nos caemos tan fácil, porque el Señor es el que nos sostiene, el Señor nos fortalece. Amén. Entonces, 3:1. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ser amigo del hombre, no difamarlo, no juzgarlo, no engañarlo, ¿ya? Nosotros ya esa parte espiritual la podemos dominar y sujetar para no ir a explotar al otro, engañar al otro. Eso es lo que Dios quiere a través de la gracia que Dios nos ha dado y la fe nos ha justificado, ¿ya? El 3, Tito 3, 1 del 3 al 7. El 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Ahí estábamos nosotros, insensatos, ¿ya? Nosotros no teníamos nada de sensibilidad a la parte del Señor, a la parte del temor a Dios.
nosotros andábamos solamente con nuestros sentidos externos, ¿ya? Lo que nos gustaba, eso hacíamos, ¿ya? Los sentidos externos lo alimentábamos, éramos insensatos, pero no teníamos la parte de la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia y la ciencia, que es la parte espiritual que Dios nos regala para poder dominar los sentidos externos. Entonces éramos insensatos, entonces juzgábamos, engañábamos, éramos hipócritas, ¿ya? La hipocresía, ¿ya? A los mismos hermanos le estamos dando ósculo santo y después estamos diciendo el Señor, difamando, engañando, juzgando. Dios no quiere eso. Dios quiere que seas un creyente verdadero en Cristo, que sea de verdad, nos está diciendo el Señor hoy, ¿ya? Justificados por esa fe, dice el Señor. Eso éramos antes nosotros, algunos, de ahí nos sacó el Señor, ¿ya? El 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Éramos esclavos del sexo, puede ser esclavo de fumar, puede ser esclavo del alcohol, esclavos, una esclavitud a eso. En todo momento está con esos deseos engañosos y te esclavizan. Día y noche te esclavizan y te hacen daño porque te destruyen. Los vicios destruyen. ¿Ya? El sexo, la inmoralidad, todas estas cosas que están viendo, eso destruye, quita todo, se vuelven sin vergüenza, no tienen vergüenza, se quita la vergüenza, ¿ya? Y ya hacen las cosas en cualquier parte, el sexo desordenado, fuman delante de los niños, todas esas cosas hacíamos antes cuando no estábamos nosotros en el temor a Dios. Entonces, esta es la parte espiritual que Dios nos está regalando hoy. Eso éramos algunos, pero eso tenemos que ser testigos como mensajeros de ese poder de Dios que ha hecho el Señor en nuestra vida, de dónde nos sacó, de dónde nos trasladó, cómo mejoramos, cómo somos redimidos, cómo cambiamos de mente, ya, de costumbres que nos hacían daño y nos destruían nuestra casa, nuestro templo, rebeldes, extraviados, deleites diversos. Bueno, teníamos de todo. Ya un poco de deleites diversos. Hay gente que no sabe qué hacer con el dinero y entonces le paga a alguien para que le muerda la oreja y ese es el chi de él, morder la oreja, ya. Eso hacían extravagantes o cosas horribles que Dios dice que por ser insensatos hacíamos todas esas cosas. Aborrecibles, envidia, malicia. Caín mató a Abel por envidia porque Caín le gustaba solamente era todo esto que estamos hablando terrenal y a Abel pues le gustaba buscar de la parte espiritual, ¿ya? Entonces había envidia entre lo carnal y lo espiritual, hay mucha envidia, pero Dios dice que nosotros debemos que amar al que no tiene verdaderamente el temor a Dios, porque está esclavo. Cuando uno es esclavo de una cosa, es esclavo de otra, y hay que sacarlo de ahí con la mano del Señor que está extendida, el trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro. Por eso se predica la palabra de Dios, para que el Señor abra los ojos del que está esclavo en el pecado, en todas estas cosas bajas, y pueda resucitar y poner la mira en las cosas de arriba que son más poderosas, ¿ya? Aborrecibles, aborreciéndonos unos a los otros, ¿ya? Se aborrecen entre los hermanos, entre las familias, se aborrecen, hijos del mismo padre, hijos y se tienen odio, rencor. Todas estas fuerzas malignas Dios nos sacó de esa parte. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, o sea, eso es lo que tenemos que testificar de eso y hablar de eso, de la abundancia del corazón habla la boca, ya como nos está diciendo el apóstol Pablo en Hechos 14, referirnos a eso, referirnos qué ha hecho el Señor en nuestras vidas, su obra redentora, en nuestra vida en vivo y en directo, en esta vida presente y la porvenir. Se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador de la ira venidera de este presente siglo malo. Él salvó nuestra alma, nuestra conciencia que estaba sucia, ya, inmunda, estaba llena de unas fuerzas malignas que eran los que nos dominaban. Por eso la gente mata, roba, destruye, ya, odia, tiene rencor, tiene venganza. Son fuerzas diabólicas, rastreras de padre el diablo. No tenemos la imagen y semejanza de Dios, el enemigo la ha quitado y ha puesto todo lo bajo, todo lo inmundo del mundo. Entonces Dios no quiere que estemos ahí, que salgamos de ahí, de Babilonia, que nos apresuremos a salir a través de la palabra,
para eso se predica, está diciendo el apóstol Pablo, el anuncio a la iglesia. Y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no es por nuestras propias fuerzas, sino por su misericordia que ha tenido con nosotros de estar nosotros en esas tinieblas y sacarnos a la luz, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, hemos sido regenerados, nos ha dado nueva genética el Señor, y el que está en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, somos renovados en el Espíritu, en nuestra mente. El que está en Cristo nueva criatura es, vamos siendo renovados, el renuevo es Cristo. Entonces, nuestra mente, nuestra alma, nuestra parte espiritual, nuestros pensamientos van siendo limpios y vamos siendo morada de Dios en el Espíritu, templo del Señor, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Eso lo derramó ya abundantemente, esa salvación tan grande por nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que venir a Cristo, porque nadie puede ir al Padre sino por el Espíritu, y nosotros, nuestra vida terrenal un día se va a acabar, nuestra vida material, pero nuestra vida espiritual sigue, porque lo espiritual nunca se acaba, el gusano que nunca se acaba, o vamos a resucitar para bien o para mal. Por eso tenemos que fortalecernos en el bien que es Cristo, para nosotros poder sujetar las cosas malas que nos hacen daño, que nos destruyen. El 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, somos justificados por Cristo no más, ¿ya? Por su gracia, por su perdón, porque salimos de esa parte entenebrecida, ¿ya? Y para ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces tenemos vida eterna, y Dios quiere es que nosotros cuidemos esa vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado esa parte espiritual. Pero nosotros tenemos que arreglar nuestra casa, ¿ya? Nuestra casa, que es cada uno de nosotros, la tenemos que arreglar. Cada uno de nosotros tenemos, así como arreglamos la casa material, como arreglamos nuestra casa y la queremos embellecer en estos días, y todo esto que nos ha dado el Señor, también nuestra parte espiritual tiene que embellecerse a través de la parte que el Señor nos ha dejado. Nuestro templo, nuestra casa, tiene que fortalecerse en lo espiritual para que nosotros podamos disfrutar de nuestra casa terrenal hasta el final de la jornada, que son los 70, 80 años, que nuestra casa se va deteriorando con el uso. Nuestro templo somos cada uno de nosotros. Entonces Dios quiere es que nuestra casa se arregle, dice la palabra de Dios. Eso está escrito. Vamos a mirar a ver Isaías 38. Isaías 38 dice, 1, dice el Señor, 38:1, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, el Señor dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces es importantísimo nosotros ordenar nuestra casa, arreglar nuestra casa, arreglar nuestro templo, arreglar nuestro santuario, porque un día esta parte terrenal se va deteriorando y ya no va más. Entonces nuestra parte eterna, nuestra parte espiritual, nuestra parte del Señor, nuestra parte de la vida vuelve a Dios, y tenemos que volver a Dios ya de nuevo a Él. Entonces el Señor quiere es que en nuestra vida arreglemos nuestra casa, nuestro templo, nuestro santuario, y solamente se pueda adquirir a través de la parte espiritual, para que nosotros estemos una vida de gozo, una vida espiritual, una vida de paz, una vida agradable, una vida buena, una vida de esperanza, no de desesperanza, ¿ya? Una vida de gracia, no de desgracia. Viene a través de arreglar nuestra casa, ¿ya? Y esa casa somos cada uno de nosotros. Para que nosotros se quede el Señor en nosotros, tenemos que tener al Señor, que es el que hace la obra redentora en nuestras vidas, y vamos a fortalecernos en esa parte espiritual. Entonces dice la palabra de Dios que así dice el Señor, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. El 16, entonces Ezequiel le oró al Señor, le dijo, oh Señor,
por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Entonces, nosotros tenemos que tener esa parte de buscar esa vida espiritual, esa vida que permanece, esa vida eterna. El 17 de 38 de Isaías: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Entonces, el Señor ya tiene esa misericordia de arreglar nuestra casa al perdonar todos nuestros pecados, ¿ya? Y sacarnos de ese hoyo de desesperación. Como dice, pacientemente esperé yo en el Señor y me hizo sacar del hoyo de la desesperación y el hoyo cenagoso, donde estábamos nosotros en esta parte muerta en delitos y en pecados. Porque el Seol, el 18, no te saltará ni te alabarán la muerte. No tiene que ver nada la parte del Señor, la muerte. Ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te hará alabanza, como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. El Señor me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida, que es cuando nos resucita el Señor. Pero cuando nos resucita el Señor, cuando el Señor se queda en nuestra casa. Amén. Entonces, cuando el Señor se quede en nuestra casa, dice el Señor, en cada uno de nosotros, en el templo, en el santuario, que somos cada uno de nosotros casa del Señor, santuario del Señor, templo del Espíritu Santo de Dios. En esta casa débil de barro está la morada de Dios. Le dice Segunda de Reyes 4:8. Eliseo y la tsunamita. Esta es la parte de la presencia del Señor en nuestra casa. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y que cuando él pasara por allí venía a la casa de ella a comer. Entonces, nosotros tenemos que invitar a ese Señor que venga a nuestra casa, humillarnos ante el Señor. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará, ¿ya? Y tener la oportunidad de que nosotros invitemos al Señor a nuestra casa, a nuestro templo, para que el Señor habite ahí, ¿ya? Y nosotros somos importantes con el Señor, todos somos importantes, porque Él va a dirigir dirección a tu vida, te va a dar el Señor, te va a dar luz, ¿ya? Hay que darle gracias a Dios. Entonces la invitaba a la casa de ella, o sea, a cada uno de nosotros, a nuestra casa. Segunda de Reyes 4:9. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. O sea, esa parte espiritual la traía el profeta Eliseo, que es como una figura de Cristo. El 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros se quede en Él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Poner la casa en nosotros, con la mesa, la palabra de Dios, la silla, que Él reine en nosotros, el candelero, que es el aceite, el Espíritu Santo, ¿ya? Y la cama, que es el reposo que debemos de tener, para que nosotros seamos santuario del Señor, casa del Señor, ¿ya? Para que el Señor habite en nosotros y sea morada de Dios en el Espíritu, en esta vida presente y la porvenir. Hay que darle gracias al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Padre, tu bendición es la que enriquece y no añade tristezas. En Cristo Jesús, quédate con nosotros, Señor. Que haya mesa, silla, candelero, Padre Santo y cama, para que tú habites en tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar.